Parashá Miketz. Y fue que al final de 2 años el faraón soñó que estaba junto al río, y del río subían 7 vacas robustas y hermosas a la vista, que pasteaban en la tierra fértil. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas muy escasas en carne, de aspecto desagradable por su escualidez, las cuales se detuvieron junto a las otras en la orilla del río. Y las vacas flacas devoraron a las vacas gordas, y el faraón despertó. Pero volvió a dormirse y soñó con 7 espigas firmes y buenas, subían en una misma caña, y tras ellas subían 7 espigas delgadas como consumidas por una sequía, y las espigas malas se comieron a las sanas, y el faraón se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Miketz es una grandiosa parashá, porque trae un inmenso potencial tanto para el sustento y la prosperidad como para los sueños. El protagonista es Yosef Atzadik, y dentro del árbol de la vida, él representa la sefirá de Yesod, que cosmogónicamente se asocia a la luna. Yesod es la sefirá de la imaginación y de los sueños mientras estamos dormidos, pero también de los sueños estando despiertos. Por eso nos ayuda a concretar nuestros proyectos. Ahora, este título Miketz es extraño porque en la Torá hay solo 54 parashot. ¿Por qué se va a gastar una de estas preciadas parashá en un título que traducido quiere decir al final? En realidad no nos dice mucho. Evidentemente tenemos que preguntar al final de qué. Sabemos que Yosef estaba en la prisión y que el faraón lo manda a sacar de allí para que le interprete el sueño. Entonces podríamos pensar que este título se refiere al final de su encarcelamiento, pero no es así de simple. Hay un midrash que nos dice que el faraón pasó esos 2 últimos años antes de encontrar a Yosef teniendo ese mismo sueño de las vacas gordas y de las espigas de trigo. 2 años pasaron y el faraón no recordaba estos sueños al despertarse. Al cabo de 2 años los recordó. ¿Por qué? Dice el midrash que Yosef ya estaba listo, que él pasó todos esos años en prisión aprendiendo, pues él escuchaba cuando los prisioneros hablaban de economía y de todas las cosas concernientes al palacio. Esto preparó a Yosef para esa etapa que pasaría al lado del faraón. Y esto se ve cuando Yosef le dice al panadero que es Dios quien interpretará su sueño. Esto es indicativo de que Yosef corrigió la vanidad que tenía en su adolescencia. Esto también fue lo que lo distinguió delante del faraón con respecto a los otros sabios, pues él le dijo al faraón: yo no soy nada, es Dios quien puede interpretar tu sueño. Ahora, la palabra que Yosef identificó como Dios es Hineni, que básicamente quiere decir el que da las directrices divinas. Entonces, ¿qué pasó que Yosef no salió de la prisión? ¿Por qué se retrasó 2 años? Para entender esto, tenemos que ir al capítulo 40 de la pasada Parashá Vayeshev. En el versículo 14, Yosef, después de interpretar el sueño del panadero, le pide a este hombre que lo tenga presente cuando le vaya bien. Le dijo: te ruego te apiades de mí, mencionándome ante el faraón para sacarme de esta casa. Dice el midrash que en ese momento Yosef estaba a punto de salir ya de la prisión y de repente el panadero se olvidó de él. Dice el midrash que como Yosef confió en el panadero y no en Dios, Dios se olvidó de él. Ahora, ¿por qué 2 años se retrasó? Vean esto. Miketz es la 10ª parashá de la Torá y el 10 siempre está asociado al sustento y a la buena fortuna.
Si contamos de abajo hacia arriba en el árbol de la vida, la 10ª sefirá es Keter. Y si contamos de arriba hacia abajo, la 10ª sefirá es Malhut. Eso quiere decir que Keter es el espejo de Malhut y viceversa. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque ambas sefirot están en la columna central del árbol y ambas están en los extremos. Además, las letras en hebreo de la palabra yo son un espejo. Veamos esto. Ya saben que hay 10 mandamientos y 10 sefirot. Es lógico y fácil de entender que están relacionados los unos con los otros. El primer mandamiento es yo soy y en hebreo es Anoji. Vean que esto lo utiliza Dios para identificarse. Dice yo soy. Y nosotros también, cuando nos identificamos, decimos yo soy. Pero en general no nos referimos a nuestra esencia, sino a lo que hemos estudiado o a lo que ejercemos como profesión. Pero Anoji tiene una gematría de 81, igual que la palabra Ule Adam, que quiere decir el interior del hombre, el sí mismo. La raíz de Anoji es Ani, porque es un espejo, porque si se invierte obtenemos la palabra Ein, que quiere decir la nada, y la palabra Ineni, de la que ya les hablé, también tiene las letras de Ein dentro. Recuerden que el infinito o Dios se identifica como el Ein Sof. La nada también se refiere a quitarle el poder al ego, mis amigos, cuando éste se cree el centro del mundo. Se trata de volverlo polvo. Por eso Ani tiene un valor numérico de 61, igual que la gematría de la palabra Veja Adama, que quiere decir la tierra desolada. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que si se cierra Keter, la tierra y todo lo que está en ella se seca, no fluye nada. Es como si estuviéramos olvidados de la providencia divina. Ahora, ¿cómo se le cerró Keter a Yosef? Yosef fue contra el segundo mandamiento, que corresponde a Jochma, la idolatría. Cuando Yosef le dijo al panadero, ten piedad de mí, se le cerró la Jochma y en consecuencia Keter. Y por eso Yosef pasó 2 años más de lo previsto en prisión para indicarnos que tenía 2 sefirot cerradas, Keter y Jochma. Fíjense que Keter es gematría 520, igual que Yashar, que quiere decir la derecha. Así que Keter se manifiesta por la derecha. ¿Y con quién se encuentra primero? Con Jochma. Al caer en idolatría, Yosef cerró el chorro de estas 2 sefirá. Jochma es Abba, es el padre, es el proveedor. Y además en Cábala aprendemos que gobierna sobre todas las influencias astrales y por eso rige la buena fortuna. Fíjense que Miketz se escribe Mem, Kuf y Sadik. Esto nos da una gematría total de 230, igual que la palabra Derek, que quiere decir vía o camino. Es decir, la sabiduría es el camino, es la vía, pero la aplicación de esa sabiduría, que es bajar todo lo que aprendemos a Malhut, es eso lo que nos hace transitar ese camino, es lo que nos saca de la prisión. Por eso el estudio de la Torá es un medio que nos abre el camino, pero somos nosotros los que lo transitamos. Vean que cuando se saca la Torá y se pasea por la sinagoga, se canta una canción con los nombres de las 7 sefirot de Seirampín, y la mayoría de la gente que está allí no se da cuenta. La canción dice así: Leja Adonai Hagedula, Vea Gebura, Vea Tiferet, Vea Netza, Vea Hod, Kihol Bashamayim, Uvea Aretz. La traducción es:
Tuyo es Adonai la grandeza. Esta palabra está identificada como la Gedulá, que es uno de los nombres de Gesed. Tuyo es Geburá, es el poder. Tuyo es Tiferet, es la gloria. Tuyo es Netza, es el triunfo. Tuyo es Hod, es la majestuosidad. Tuyo es el cielo, Yesod es llamado también cielo, Bashamayim, y Haaretz es también llamada Malhut, la tierra. Es decir, cuando decimos estas dos últimas palabras, se está conectando un cable con la tierra, un cable que sale desde el cielo, pero somos nosotros los que escogemos encender el interruptor para que esa luz se ilumine o no. Hay una historia midrashica que nos muestra lo que es abrir la emanación de Keter. Un rey estaba enamorado de una plebeya, pero esta mujer era muy sabia, virtuosa, caritativa y bondadosa, y no se sentía atraída por el rey, pero para nada. Lo veía feo, tosco y poco agraciado, así que no aceptaba nada que viniera del rey. El rey pidió a Dios que le mostrara la vía de conquistar a esta mujer. Entonces vino un ángel en sus sueños y le dijo: destapa las vías de los caminos que están sucios en tu reino. El rey se despertó y no comprendió nada, porque su reino era perfecto, las vías estaban impecables. Entonces meditó mucho sobre el significado de este sueño, hasta que encontró la respuesta. Se dio cuenta que los caminos de su reino eran sus propias virtudes. Entonces el rey comenzó a gobernar a su pueblo con sabiduría y bondad. Antes de eso nadie lo apreciaba, más bien le temían, pero luego la gente lo comenzó a apreciar y a sentir gratitud por él. Y la siguiente vez que la mujer que él amaba lo vio, ella no pudo contenerse, lo abrazó y lo besó, y luego le dijo: ahora brillas como el sol. Y el rey fue feliz con esta mujer. Recuerden, mis amigos, que Keter y Jochma están en la columna central y derecha del árbol de la vida. Recuerden que lo que les revelé en la clase de la menorá es que la verajá baja solo por la derecha y por la columna central, no baja por la izquierda. En conclusión, mis amigos, si Malhut no está armonizada con el 10, no se materializa esta energía. Y lo que Yosef nos enseña es lo siguiente: Dios nos da la materia prima y nosotros ejecutamos su obra. Ahora vamos a avanzar en la parashá. Sabemos que el faraón soñó con estas vacas y saca a Yosef de la cárcel para que le interprete los sueños. ¿Qué elemento tuvo Yosef para hacer tal interpretación? Veamos lo que nos dice el capítulo 41, versículo 30 y 31. Dice así: y sobrevendrá luego 7 años de hambruna, al punto que toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. Y la hambruna consumirá la tierra. Se perderá la memoria de la gran abundancia anterior a causa de la gravísima hambruna que habrá. Cierro la citación. Veamos ahora el versículo 33 que dice: ahora le aconsejó al faraón que busque un hombre sabio y lo ponga sobre la tierra de Egipto. La pregunta aquí es: ¿quién le aconsejó al faraón? Yosef, que era un expresidiario. ¿Qué credibilidad podía tener él aparte de la referencia que había dado el panadero, cuando delante de Yosef estaban todos los sabios del reino de Egipto? Aquí nos podemos confundir un poco. Lo cierto es que los sabios nos dicen que este consejo no era espontáneo de Yosef. Este consejo venía de Dios y estaba dentro de la interpretación del sueño. Lo sabemos porque el versículo anterior, el 32, nos dice: por este mismo motivo el sueño fue repetido al faraón 2 veces, ya que la cosa fue decidida por Dios y
él se apresura a realizarla. Es decir, Yosef nos está hablando aquí de Dios y luego enseguida nos dice, y le aconsejó al faraón. Es decir, es Dios quien le aconseja al faraón. Ahora, ¿qué elementos tiene el faraón para darse cuenta que esta interpretación era la correcta y no que Yosef quería manipularlo para que lo designara a él en ese puesto que Dios le aconsejaba? Primero que nada, la Torá nos muestra que la manera en cómo se sucedió el sueño es diferente a como el faraón se lo contó a Yosef. Aun cuando en esencia era lo mismo, el faraón omitió los detalles, pero Yosef, que tenía el Ruach HaKodesh sobre él, se dio cuenta y pudo ver los detalles que el faraón omitió. Y esto despertó al faraón y se dio cuenta de que Yosef podía profetizar. ¿Qué detalles omitió el faraón en el primer sueño? Vean esto. Las vacas flacas que salieron del río detrás de las vacas gordas se detuvieron junto a las otras vacas a la orilla del río. Esto le indicó dos cosas a Yosef: que el río representa a Elohim, pues la sequía era un juicio. Vean que el nombre que usa Yosef es Elohim y no Yud Hei Vav Hei. Elohim es Binah, es columna izquierda y representa juicio. Entonces Yosef se da cuenta que esto viene de un juicio. Y lo segundo es que las vacas se detuvieron a las orillas del río antes de comerse las vacas gordas. De hecho, aquí hay un cambio de versículo. Cuando la Torá nos dice, y las vacas se detuvieron a las orillas del río, allí termina el versículo y luego se abre un nuevo versículo para decirnos, las vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Yosef se dio cuenta que esto podía prevenirse, mas no evitarse. El río representa el entendimiento que viene de la Binah, que es la inteligencia. Por eso Yosef se dio cuenta que el sueño le decía al faraón que necesitaba un estratega inteligente. Vean que las vacas salieron del río. Entonces le dice al faraón, busca un hombre sabio. La palabra que usa la Torá es Ish Nabón, un hombre que entienda. Esta palabra tiene la misma gematría de Hatebuá, de valor numérico 419, que quiere decir incrementar. Es decir, el hombre inteligente es el que hace incrementar sus fuentes, sus recursos. Ya les he dicho otras veces que el estudio de la Torá estimula la inteligencia porque las letras hebreas son la estructura genética de la Binah. De hecho, entre paréntesis les cuento que en Nueva York un importante bufete de abogados estaba reclutando personal y ponían como requisito que querían personas que hubiesen estudiado Talmud Torá. Cuando un periodista se interesó en esto, fue a preguntar por qué y le respondieron que habían comprobado que estas personas podían ver cosas que otros no veían y que podían leer entre líneas y por eso estaban interesados en este perfil. Bueno, volviendo a nuestra parashá. Yosef nos está enseñando una cualidad muy importante que le revela a Dios, la anticipación. Esto tiene que ver con la sabiduría actuando dentro del raciocinio. La anticipación puede hasta salvarnos la vida muchas veces. De allí viene la interpretación de guardar una quinceava parte de todo lo que produzca la tierra. Ese fue el consejo de Yosef para el faraón. Entonces Yosef nos está indicando una vía de anticipar, que es el ahorro. El ahorro no se trata solo de guardar dinero, se trata de hacer economía haciendo compras inteligentes, de no botar la comida, de saber administrar, etc. Ahora, ¿cómo supo Yosef
que esto se trataba de Egipto, de este sueño se trataba de Egipto y no de otras naciones que estaban bajo los dominios del faraón. Yosef lo supo porque la palabra que utiliza la Torá para describir las espigas es shibolim, de gematría 382, igual que la gematría de Bemitzraim en Egipto. Esto no solo le permitió a Yosef saber en dónde sucederían los hechos del sueño, también Yosef comprendió que el Yetzer Hará ejecutaría el trabajo de borrar la memoria de la gente sobre los años de abundancia. Ya aprendimos en pasadas parashot que el Yetzer Hará nos hace olvidar. Con esto Yosef le estaba diciendo al faraón, atención, la hambruna puede hacer olvidar a la gente y todo lo bueno que has hecho por ellos, porque al perder la memoria dejamos de agradecer lo bueno que tenemos. Y esto es peligroso para un gobernante porque hace que la gente se revuelque contra él. Ahora, si nos adentramos en la siguiente parashá, podemos ver cómo Yosef trabajó para el faraón como si fuera para él mismo. Lo hizo progresar sin escátimo ni envidia, pero al mismo tiempo el faraón le correspondió. Entonces aquí vemos una reciprocidad y esto es importante en la relación empleado y empleador. El empleado debe hacer su trabajo como si fuera él el propietario del sitio en donde trabaja. Y el patrón debe reconocer y agradecer a los empleados por esto. En general, el patrón piensa que al empleado le pagan por su trabajo y eso es más que suficiente. Pero en verdad el empeño no es remunerado, ni tampoco lo es el deseo de un empleado por hacer progresar a su patrón. Pero si el patrón no hace progresar a sus empleados, entonces esta relación simbiótica no puede formarse. La única manera de que el patrón progrese es haciendo progresar a la gente que le rodea. De lo contrario, las vacas flacas se comerán a las gordas y nadie se acordará de las gordas, y éstas pasarán al olvido. En la vida, mis amigos, cada uno tiene años de vacas gordas y años de vacas flacas. Las vacas flacas están allí para enseñarnos a que seamos precavidos. La buena fortuna nos sonríe a veces, pero si no somos hombres de entendimiento, las vacas flacas nos devorarán cuando vienen los años difíciles. También Yosef nos muestra que siempre Elohim, que es el rigor y el juicio, tienen dentro de sí la clemencia. La tierra de Egipto recibió este juicio severo, pero les dio al hombre las herramientas para estar preparados para ellos. Así que si entramos en el marco de las enseñanzas divinas, que son las que nos revela la Torá, podemos ver suceder estos juicios, pero no ser afectados por ellos. Me despido con esto. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos.